Enrique Ochoa Reza, expresidente del PRI. Gracias por acompañarnos, Enrique, qué gusto, bienvenido. Elisa, muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí en tu programa en Milenio. Gracias por la invitación. Oye, estuvieron pues hasta allá, hasta el suroriente, en Carlota Armero, en el Tribunal Electoral, platicando con la magistrada Yanine Otállora, con los magistrados. ¿Hay posibilidades de que se revise realmente estos cambios? ¿Cuáles serían los puntos que están presentando en los que habría incurrido Alejandro Moreno en irregularidades? Por supuesto, la ley es muy clara. La ley establece que los partidos políticos no pueden cambiar sus estatutos, ni tampoco pueden cambiar su dirigencia, mientras exista en curso el proceso electoral federal. Eso está en la ley electoral en el artículo 34. Sí. Y además agrega en ningún caso. Y por lo tanto, como estamos en proceso electoral federal y tú acabas de demostrar todas las series de impugnaciones que están en curso, sí, todavía los procesos para determinar la constancia de mayoría para la presidencia, para quien haya ganado la presidencia, sí, todavía no se resuelven. El proceso electoral está en curso, por lo tanto los partidos políticos no pueden cambiar ni sus estatutos ni llevar a cabo procesos para renovar sus dirigentes. Pero además, ¿sí?, el estatuto del PRI establece puntualmente en un artículo espejo al de la ley precisamente lo mismo, casi letra por letra. El partido no puede modificar sus estatutos ni cambiar su dirigencia mientras hay proceso electoral en curso. Ahora, Alejandro Moreno ha sido durísimo contra los críticos priistas que han manifestado esto, que no están de acuerdo con la reelección o que se modifiquen los estatutos, e incluso dijo, los voy a exhibir. No sé si han tenido algún contacto con los priistas, quiénes más están de acuerdo con ustedes, o incluso comunicación con el propio Alejandro Moreno. Así ya son cientos de priistas que se han expresado a favor de promover que se retome la legalidad dentro del PRI. Y por supuesto que a eso acudimos hoy al Tribunal Electoral para hablar con el magistrado ponente de los recursos que hemos puesto, que es el magistrado Reyes. Y también explicamos que hay dos juicios en proceso. Por un lado, hemos impugnado la celebración de la Asamblea Nacional, que fue ilegal porque se convocó cuando todavía el proceso electoral está en curso. Por otro lado, hemos impugnado la convocatoria que ha emitido el partido para iniciar el proceso de cambio de dirigencia. Sí. Obviamente las dos cosas están relacionadas, pero son dos actos separados y los dos están impugnados. En el caso de la convocatoria, el magistrado Reyes ha propuesto a sus compañeras y compañeros una sentencia muy interesante. Dice, ¿por qué no regresamos este asunto al partido? Que sea el partido en primera instancia quien resuelva y dé los argumentos de por qué cree que está haciendo las cosas conforme a la ley. Y que sobre esa resolución entonces queden abierto para cualquier militante al acudir al tribunal para expresamente impugnar esa resolución. Y ha dicho el magistrado Reyes otra cosa fenomenal. Ha dicho que tenga antes del 22 de julio el partido para resolver esto. Eso te iba a decir, porque dije, bueno, si regresan esto al partido, el partido imagino que seguirá sosteniendo sus argumentos para que se lleve a cabo finalmente la reelección de Alejandro Moreno. El partido ha tenido una situación que es un tanto desconcertante. Por un lado, ha hecho de manera muy acelerada, casi tropezándose un día tras otro, una cadena de ilegalidades para garantizar a Alejandro Moreno la posibilidad de la reelección. Una ilegalidad tras otra, y ese tropiezo está muy evidenciado. Pero por otro lado, cuando acudimos los militantes del partido a impugnar estas ilegalidades, el PRI está como tortuga. En el característico tortuguismo ha escondido los papeles en el cajón y no resuelve. Por eso creemos que lo que ha hecho el magistrado Reyes, que se lo propone a los demás magistrados, a las magistradas, tiene sentido. Que el partido tenga antes del 22 de julio la necesidad de explicar sus razones. Por vía separada, hay un tercer argumento que permíteme explicar al auditorio. El Instituto Nacional Electoral debe de recibir, dentro de los siguientes 10 días hábiles a que se modifican los estatutos de un partido, la notificación de cuál fue la materia que se reformó. Sí. Hoy el INE recibió esa documentación. Finalmente, en el último minuto del último momento, lo recibieron. Porque el retraso, ¿verdad? Le entran las prisas por un lado, el tortuguismo por el otro. Un ejemplo más. Y ahora el INE tendrá que resolver en su Consejo General si todas estas modificaciones cumplieron con la Constitución, con la ley y con los propios documentos básicos del partido. A todas luces no lo hicieron.
y será el INE. Si el INE decide que no, el PRI, con Alejandro Moreno al frente, podrá impugnarlo al Tribunal Electoral también. Así es. Esa es una tercera vía. Todo llegará, todos los caminos llevan a 5 magistraturas del Tribunal Electoral. Exactamente, porque es la autoridad máxima en materia electoral. Sí. Y yo tengo plena confianza que la ley está de nuestro lado, que los estatutos están de nuestro lado y que podemos acreditar con los hechos que la dirigencia de Alejandro Moreno continúa secuestrando al PRI de ilegalidad en ilegalidad, en ilegalidad en ilegalidad, y lo tenemos que detener. A ver, Enrique, si resolviera el Tribunal Electoral a favor de los priistas que no están de acuerdo con Alejandro Moreno y que quedan en el PRI, digo así, porque muchos ya se fueron, ¿Qué hay? ¿Qué queda? Sabemos que hay muchos recursos, por supuesto, ¿no? Eso se ha dicho, que quien está al frente del PRI, no importa si le fue bien o mal en las elecciones pasadas, las prerrogativas, los recursos que obtiene son muy importantes. Pero ¿qué fuerza política, con qué fuerza política se queda el PRI después de estas elecciones? Mire, el PRI es un partido que está en ruta de cumplir y conmemorar su 100 centenario. años, ¿verdad? Su centenario. Sí. Pero claramente después de los peores resultados en su historia, con la dirigencia del fracaso, si continúa la reelección de Alejandro Moreno al frente del PRI, el PRI, en lugar de conmemorar un centenario en la vida pública del país, va a ir directo al precipicio y va a celebrar su funeral. De este tamaño es el reto que tiene el partido. Y yo lo diría de esta manera: va a ser muy difícil, ¿verdad?, que baste con que Alejandro Moreno salga de la dirigencia del partido, porque ojalá con la salida de Alejandro Moreno se fueran con él todos los problemas del PRI. No es así. El partido tiene que entrar a un proceso de reflexión profundo para poderse acercar a la ciudadanía y poder ser opción de confianza de futuro. Pero el proceso no puede darse cuando la dirigencia actual está concentrada en secuestrar al partido y quedarse con los cerca de 1,000 millones de pesos de presupuesto anual. Esa ambición personalísima es la que debemos de combatir con la ley en la mano, para que el partido pueda abrir las puertas y las ventanas, que entre aire fresco, que pueda reflexionarse de manera autocrítica, crítica y sobre todo constructiva, precisamente para ofrecer mejores alternativas. Hoy, más que nunca, cuando el país lo que requiere son pesos y contrapesos, el país requiere opciones de futuro, y los priistas lo sabemos y tenemos que encontrar una salida con la ley en la mano, con los estatutos en la mano, para darle viabilidad y futuro. Oye, Enrique, yo recuerdo y entrevisté en aquel momento a Dulce María Sauri, precisamente, quien te acompañó, estuvo el día de hoy contigo en el tribunal, cuando se amplió el plazo de la dirigencia de Alejandro Moreno, en donde no estaba de acuerdo, pero tardaron en reaccionar, o no sé si en aquel momento tenían también herramientas importantes para impugnar esa estancia prolongada que llegó, bueno, y sigue el día de hoy, y ahora va por reelección, ¿no? Pero pues el PRI no hizo lo suficiente en aquel momento, ¿no? Vale la pena que recordemos ese momento porque es vital para entender el presente. En aquel momento Alejandro Moreno ofreció ante los medios de comunicación que él no se iba antes de terminar sus 4 años, pero que no se iba a ir después. Es decir, que cumpliendo los 4 años iba a honrar su palabra de dejar al partido para que hubiera un cambio de dirigencia. Oh, sorpresa, no lo cumplió. Recuerdo una frase por ahí: ¿tú le crees a Alejandro Moreno? Yo tampoco. En consecuencia, lo que avanzó fue su intento por quedarse y extender su periodo al frente de la dirigencia. Y lo que entonces alegó ante las instancias electorales es que como ya había empezado el proceso electoral, no podía haber cambio de dirigencia. Curioso, porque en ese momento el Tribunal Electoral le dijo con toda puntualidad: bueno, como ya empezó el proceso electoral, no puede haber cambio de dirigencia, pero estás obligado a que el partido empiece el cambio de dirigencia una vez que termine el proceso electoral federal 2024. Sí. ¿Qué es lo que estamos discutiendo ahora? ¿Por qué se adelantó Alejandro Moreno? ¿Por qué si el tribunal dijo no, o sea, no te puedes quedar, pero te puedes quedar un año más, pero tienes que cambiar la dirigencia una vez terminado el proceso federal electoral? Como dice la ley, una vez terminado el proceso federal. Pues se adelanta porque se quiere lo impensable, reelegir. Después de los resultados electorales que hemos visto, cualquier partido político
en un país democrático tiene la vergüenza política de reconocer su derrota, ofrecer una disculpa y hacerse a un lado. Sí. Aquí lo que tenemos es que al día siguiente de la elección, Alejandro Moreno ya fraguaba todas las acciones que hoy denunciamos ante el tribunal para quedarse con el partido, para continuar secuestrándolo. Vamos a ver qué decide el Tribunal Electoral, pero en caso de que Alejandro Moreno continúe, ¿se van a ir? ¿Han platicado entre priistas? ¿Se van Mira, yo estoy orgulloso de pertenecer a una institución. Yo me voy a quedar y voy a dar la batalla. Y la tengo que dar porque es la única manera en que me puedo ver al espejo y estar convencido de que yo estoy haciendo todo lo posible para que la institución tenga viabilidad y futuro. Entiendo que el reto es monumental, sí, pero la confianza que tengo es que tenemos la ley en la mano y las autoridades electorales tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley electoral, porque en este país la ley es la ley. Enrique Ochoa, muchísimas gracias. Sigamos en contacto porque esta historia continuará. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.